Fondos animados para Android. En este video vas a poder tener algunos fondos increíbles o todos los que tú quieras, pero solo si lo ves hasta el final. Vas a tener fondos como este, o este, o este, o todos estos y muchos más. Pero para eso primero tienes que estar atento al tutorial. Por eso vamos a empezar ahora. Mi nombre es Mauricio, bienvenido a Osirium TV. Para ser honesto, esto es más que un pad, no te traigo un pad de fondos, te traigo más bien una aplicación genial, gratuita, la cual puedes bajar muchos fondos de anime, premium, puedes bajar fondos AMOLED, 3D, 4K y todo lo demás que estás buscando. Incluso puedes crear tus propios fondos, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Y creo que ya estás pensando, bueno, ¿dónde está el link de la aplicación? ¿Dónde me la bajo? ¿La descargo a mi móvil? Y tranquilo. Si estás atento al video puedes ver en qué momento te voy a decir y cómo te voy a decir fácilmente, sin enlaces acortados, nada de eso, directamente en la Play Store, cómo conseguir la aplicación. Así que un momento, porque te quiero explicar primero cómo funciona, porque aquí en Osirium TV explicamos las cosas muy bien para que la puedas utilizar fácilmente. Pero antes quisiera mandarle saludos a una persona muy especial, mi amiga Giovanna Owiman, que es de acá de Perú, Amamarca, donde he estado paseando, por decirlo así, turisteando un poco, y por ahí les voy a dejar su Instagram para que la sigan también. Incluso ganadora de un premio de modelaje, Giovanna Owiman. Ahora sí, ¿cómo funciona esta aplicación? Bueno, vamos directamente a esa explicación. Te voy a explicar de antemano cómo puedes tener cada uno de ellos. Aquí arriba, si puedes ver, hay un icono de llaves. Y quiere decir que puedes conseguir llaves viendo anuncios, porque la aplicación o los fondos son totalmente gratuitos, son de alta calidad y son gratuitos porque si tú ves el anuncio ellos ganan un poco de dinero. Entonces por cada anuncio que tú veas puedes llevarte hasta 3 llaves y dependiendo del género de fondo que escojas puedes gastar entre 6 o menos llaves. Por ejemplo, si como el premium, ahí vas a ver muchos fondos de pantalla diferentes y todos con candado. Eso quiere decir que necesitas llaves para abrir uno de ellos. Vamos a escoger cualquiera de estos. En este caso, este de aquí ya lo tengo descargado. Escojamos otro y esperemos que nos cargue. Aquí ya nos ha descargado el fondo de pantalla, es decir, nos ha dado una vista previa de cómo se vería en nuestro fondo de pantalla. Y como ven, abajo está el candado con un número 6. Es decir, que necesitamos 6 llaves para desbloquearlo. Como vieron, tengo unas 20, le doy que sí. Y ahora ya lo tengo para descargarlo directamente a mi móvil. Ahora lo vuelvo a bajar. Esto ya es a la galería del móvil para preseleccionarlo y ver cómo va a quedar en mi pantalla de inicio. Ahora le doy en aceptar y ahí me sale la opción establecer como fondo de pantalla y ahí me dice principal o pantalla bloqueada y le doy pantalla principal y ya en nuestra pantalla principal podemos ver ahí el fondo de pantalla genial, increíble, que hace dar un estilo a nuestro móvil. Pues así puedes descargar muchos más y todos los que se te vengan en gana con este proceso que te acabo de mostrar. Si te ha gustado este video, espero que te suscribas, bájate la aplicación, ten los fondos. Por aquí te voy a dejar un video especial relacionado con este y también he escogido otro para ti, así que escoge cuál de los dos quieres ver.